Contexto de Empresas Familiares. Fernando Todd nos habla hoy a propósito precisamente del tema que abordamos con Jorge Álvarez Maínez, el diputado federal de Movimiento Ciudadano, sobre la propuesta de gravar herencias y, bueno, pues cuál es el impacto que tiene que podría tener este impuesto en las empresas familiares. Fernando, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan? Marcela, buenos días. Pues sí, hoy vamos a platicar un poquito acerca de la iniciativa de proyecto que hay que ser claros, no está inventando un impuesto nuevo. El impuesto sobre la renta actualmente ya configura el hecho de que tengas que pagar cuando adquieres algún bien. Simplemente establece en uno de sus artículos una excepción para el caso de que no graves, que no tengas que pagar impuestos. Sí, adelante. Perdón. Les decía que después de este pequeño problema técnico platicar. Sí, vamos a retomar. Por favor, perdona. Vamos a retomar. Les comentaba que, si bien es cierto, la ley del impuesto sobre la renta ya prevé el pago de impuestos cuando se recibe un bien, hay una excepción, que es cuando recibes por donación o por herencia bienes. Por donación tiene que ser en línea recta, ascendente o descendente. Esto es, a tus padres, a tus abuelos, a tus hijos o a tus nietos. En esos supuestos hay una excepción para que no pagues impuesto. Y todo esto lo vamos configurando en lo que platicábamos ahorita, la pregunta del día. Los estados no quieren cobrar impuestos, prefieren endeudarse. Si bien es cierto que existen muchos impuestos que no son efectivamente cobrados, también tenemos que ver que en otros países, ¿y por qué hablo de otros países? Porque todo este tipo de sugerencias a nivel legislativo muchas de las veces vienen a colación derivado de obligaciones internacionales que va firmando México. En los últimos años hemos visto cómo... Ajá. Sí, gracias. En los últimos años hemos visto cómo, por ejemplo, a raíz de este tipo de cuestionamientos, México ha tenido que entrar a una legislación de lavado de dinero más específica por presión internacional. Ha tenido que entrar a legislación de posesión de datos en posesión de particulares por presiones internacionales y por los convenios y tratados que va firmando el país. Lo mismo va a ser el tema de las herencias, porque esto viene como recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. O sea, esto no es algo nuevo, no es algo que estemos inventando como un impuesto, digamos, mexicano. De hecho, hay otros países como Japón, en donde el impuesto a la herencia está tasado en el 55%, Corea del Sur está en un 50%, y así nos vamos bajando. Es decir, que la mitad de lo que tú recibes se lo vas a dar al fisco. Claro. Exactamente. ¿En Estados Unidos cuánto es? Es el 40%. Es el 40, en Estados ¿verdad? Unidos. Sí. Entonces, esto nos va marcando una serie de cuestiones que tenemos que analizar detenidamente. Yo creo que está muy bien que empecemos a adoptar figuras legislativas que están en el contexto mundial porque son benéficas para la gobernanza del país y para la administración y para el crecimiento económico. Pero no podemos nada más tener una visión parcial de las cosas. Porque así como en Europa se gravan los impuestos para combatir la desigualdad y para que la movilidad social se pueda dar y que cuando recibes un impuesto considerable se aporte al Estado para que preste servicios, también en estos países hay recomendaciones desde 1994 en la Unión Europea para que las empresas familiares tengan un tratamiento adicional, un tratamiento diferenciado. Esto es, por ejemplo, las empresas familiares en Alemania, en Dinamarca, en España, en Finlandia, en Francia, en Holanda, en Irlanda, en Italia, tienen un beneficio fiscal justamente para no pagar impuestos, porque es algo de lo que hablaba hace un momento el diputado. Este impuesto va
sobre las personas que viven de sus rentas y que no invierten y que su dinero está, digamos, protegido y que nada más están recibiendo sin que ese dinero esté circulando, esté produciendo. Y en este sentido tenemos que empezarnos nosotros también a estructurar. Hay que ver entonces, para llegar al alcance que buscan los legisladores, atender también que este impuesto gravaría no solamente inmuebles y dinero circulante, también las acciones de las empresas, y esto no se está hablando. Porque ¿cuánto valen las empresas? ¿Cuánto vale una empresa? Podemos decir que a lo mejor no todas valen los 10 millones de pesos sobre los cuales se están empezando a gravar. Pero si una familia empresaria tiene una casa y tiene acciones y tiene el inmueble donde está su empresa, toda esa masa hereditaria en conjunto sí va a alcanzar y sí puede rebasar en muchos de los casos los 10 millones de pesos. También hablando de las acciones. Y no hay en esto más que una cuestión impositiva que no genera un interés por parte del empresario de invertir el dinero, de decir, realmente me conviene más consolidarme como empresa familiar, tener un diseño estructurado para que mi empresa esté institucionalizada y en ese sentido pueda estar generando dinero. ¿A qué voy con esto? Desde el Centro Mexicano de la Familia Empresaria lo que promovemos es que las empresas familiares, ¿sí?, se institucionalicen y generen e inviertan y crezcan. Porque en la medida de que se genere, que se invierta y se crezca, va a haber desarrollo regional, va a haber desarrollo en el país y va a haber una mejor economía, no solamente para los empresarios, sino para toda la ciudadanía. Entonces, al buscar nosotros esto, también vamos a solicitar que así como en Europa las empresas que son familiares y que están certificadas como empresas familiares y en donde la dirección de la empresa está a cargo de un familiar que gana más del 50% de sus ingresos a partir de su trabajo en la empresa familiar, esta empresa tenga un beneficio fiscal al momento de que se le quiera gravar en el impuesto de la herencia. Ojo, en México se colaría esta imposición a través del impuesto sobre la renta, de la ley del impuesto sobre la renta. En España, en Europa, particularmente en España, este impuesto se tasa en las comunidades autónomas. O sea, es un impuesto, digamos, traducido al mexicano, es un impuesto estatal, no es un impuesto federal. Y en función de esto es que podemos tener los contrapesos y puedes acreditar ante el Estado que eres una empresa familiar productiva trabajando y entonces tienes un beneficio fiscal para que dejes de pagar que pueda alcanzar hasta el 95% de exención en el caso de este impuesto en particular. Entonces sí tenemos que ver nosotros que las empresas familiares constituyen alrededor del 53% del Producto Interno Bruto del país, ¿sí? Si preparamos una legislación que permita que las empresas familiares inviertan, que tengan beneficios para invertir, que tengan beneficios para crear desarrollo, para crear crecimiento y crear empleo, deben de tener también algún beneficio como en las legislaciones espejo de otros países, porque no podemos nada más adoptar, como se ha hecho en el caso de la ley de lavado de dinero y como se ha hecho en el caso de la ley de protección de datos en propiedad de particulares, que solamente se adoptan parcialmente algunas cuestiones sin consolidar una legislación adecuada para este tipo, sin considerar un panorama global de cómo está el mercado, de cómo están las empresas, de cómo está el negocio. Porque entonces lo que encontramos es que lamentablemente los temas legislativos se agarran como bandera partidista o como bandera política para ganar tal o cual posición. Y entonces se termina hablando del Tren Maya cuando en realidad nos tenemos que ponernos a sentar y a ver de qué manera vamos a hacer que las empresas familiares trabajen y produzcan de manera sistematizada y que no se pierdan, porque así como el 53% de las empresas familiares, más bien, el Producto Interno Bruto genera el 53% del Producto Interno Bruto, que es
muchísimo, ¿sí? De la misma manera, las empresas familiares de un año a otro se pierden 75% de emprendimiento. No tenemos una estructura sistematizada para emprender, ¿sí? Entonces lo que tenemos que trabajar son en las bases de cómo consolidar a tu empresa, ¿sí? De cómo aprender a invertir, de cómo aprender a emprender, ¿sí? Para que entonces tus proyectos productivos crezcan y con esto crezca también el Producto Interno Bruto. No todo va a ser inventando algún nuevo impuesto para la empresa, ¿sí? Hay que supervisar que esos patrimonios inviertan, hay que supervisar que esas familias pongan a su dinero a generar, que arriesgan el dinero en el país y en función de eso, proporcionalmente, bajar los impuestos o darle algún beneficio. A ver, Fernando, ¿dónde dice que tú no puedes vivir de tus rentas? No, en ningún... ¿O por qué no debes, o por qué no tolerar y admitir que hay personas que no necesariamente van a arriesgar el patrimonio adquirido independientemente cómo se haya adquirido? Sí, porque finalmente, si el espíritu es ese, si el espíritu es repartir este tipo de recursos y que generen más riqueza, pero ¿por qué a costa de mi riqueza? Digo, me estoy poniendo como abogado del diablo, claro, evidentemente, ¿no? Sí, mira, lo que habla la exposición de motivos de la ley es de que los problemas sociales más graves que vive el país es la desigualdad y la movilidad social. Esto es, si tú naces rico, mueres rico, estadísticamente hablando. Y si naces pobre, vas a morir pobre porque no hay los elementos y la estructura para que los mexicanos nos desarrollemos y crezcamos y podamos salir de la franja económica en donde hemos nacido, ¿no? Obviamente hay casos excepcionales, pero la regla general es esta. Entonces lo que busca el legislador es, si estás recibiendo un dinero por herencia, que pagues un impuesto como cuando recibes dinero por trabajo, ¿sí? Entonces, un poquito es esta cuestión. Y obviamente, Marcela, quienes tienen un patrimonio, ¿sí?, en donde puedas vivir de tus rentas y que vivas tranquilo, sin invertir sin arriesgar gran cosa, son los grandes capitales o los capitales considerables. Y esa franja, ¿sí?, de personas también tienen a su alcance estrategias y tienen a su alcance productos que les van a beneficiar en cuanto al pago de los impuestos, porque van a armar su estructura de tal manera que van a evitar el pago de los impuestos siempre de la mano de una estructura legal adecuada. Pero ¿cuál sería realmente el impacto económico en las empresas si tomamos en consideración lo que decía el diputado Jorge Álvarez Maínez, que decía, bueno, es que realmente, en primer lugar, no va a ser un gran impacto porque esto se va a gravar al 0.8% de la población, no llega ni al 1% de la población. Y en segundo lugar, alguien que herede 10 millones de pesos, pues únicamente va a pagar 150,000 pesos de esos 10 millones de pesos, lo que no 50 implica... mil. Dijo 50,000. 50,000 pesos, sí. O sea que no implica, no es realmente una cantidad excesiva u onerosa. Claro. Sí. ¿Cuál sería el impacto en las empresas? El impacto en las empresas es que no sé si se está considerando que según la legislación como está propuesta, no estamos hablando solamente de inversiones y de dinero circulante o de bienes inmuebles. También va a afectar al valor de las acciones que te vayas a adjudicar de la empresa. El valor de las acciones. El valor de las acciones también debe de ser considerado dentro de ese cálculo. Entonces yo no sé si realmente se afecte únicamente al 0.8%, porque realmente... si tú te pones a analizar el sector empresarial, las pymes, seguramente muchas de ellas van a alcanzar el valor de un patrimonio de arriba de 10 millones, considerando su empresa, los inmuebles que hayan adquirido y el dinero circulante que tengan. O sea, entonces... yo no estoy muy seguro de dónde sacan el 0.8% de la población en el país que pueda ser afectada. Yo creo que es bastante más
a lo mejor alrededor del 15%, porque... Pues el 1%. El 1% se vería afectado con este tipo de legislación. Me gustaría saber de dónde están obteniendo ese dato, porque yo creo que están haciendo mal el cálculo. Están a lo mejor considerando quién tiene bienes inmuebles o quién tiene una cuenta bancaria de 10 millones de pesos, pero no se está previendo cómo va a afectar eso a las acciones de tu empresa cuando las adjudiques. Y independientemente del pago de impuestos que sea, es ya un precedente, ¿sí? Eventualmente lo difícil es establecer la ley y ya después manejar el margen, ¿no? Pero ¿por qué? Digo, lo que no me queda claro, si me lo pudieras precisar, ¿por qué tendría que afectar el valor de las acciones? En todo caso, ahí la acción permanece con su valor y únicamente las acciones que se hereden del valor de esas acciones es lo que se pagaría el impuesto, ¿o no es así? Cuando tú recibes en donación o en herencia acciones, ahorita no pagas impuestos, ¿sí? A partir de esta reforma, cuando esté funcionando, en caso de que sea votada, porque también hay que decir que todavía no es una ley promulgada. Sí, es una propuesta y aparte ya Morena dijo que no es prioridad esa ley para ellos y ellos son mayoría. Sí. Cuando tú valúas el precio de las acciones, tienes que dictaminarlo. Y entonces vas a tener que analizar, si por ejemplo si recibes el 50% de acciones de una empresa, vas a tener que dictaminar cuánto valen esas acciones a valor mercado, no a valor nominal, porque a lo mejor en libros no vale nada, pero a valor mercado tienes un flujo considerable, unas utilidades proyectadas, y entonces se va a tener que hacer un dictamen contable para saber cuánto valen las acciones y ese precio incluirlo dentro de la masa hereditaria que estás recibiendo. O sea, definitivamente se va a afectar el patrimonio de la familia y el patrimonio de la empresa al momento de suceder. Uh-huh. Y es que tengo aquí una llamada en un WhatsApp, dice, sobre la participación del licenciado Todd. Precisamente los rentistas que no se gastan el dinero y lo ahorran permiten que los bancos tengan dinero para prestar a los emprendedores. Ahora, en lugar del necesario ahorro, habrá incentivo para mejor gastarlo, en lugar de conservarlo. Va contra el tan necesario ahorro para que haya dinero para financiar emprendedores. claro. Mira, realmente es un tema muy interesante para analizar. El hecho de que la economía va a crecer cuando los mexicanos nos pongamos a invertir en nuestro propio país, ¿sí? Generalmente estamos esperando y tenemos ya 20 años en los que a raíz del Tratado de Libre Comercio hemos sido instruidos mediáticamente a esperar que vengan empresas extranjeras a invertir en México, y eso lo vemos como la gran panacea, y los gobiernos de los estados de todo el país ofrecen terrenos y ofrecen beneficios fiscales para todos los extranjeros que quieran venir a invertir. Y al final del día pagan 600 pesos a la semana. Es una grosería lo que pagan las empresas extranjeras. El 13% o el 17% del país está concesionado a mineras canadienses del territorio nacional. Y las mineras son las empresas que menos impuestos pagan. Y entonces estamos esperando que los extranjeros vengan e inviertan, en lugar de nosotros mismos creer en nuestras capacidades, ponernos a trabajar en serio en planes de inversión y desarrollar nuestras propias comunidades, y que con el dinero que haya en cada región se generen empresas productivas que generen buenos empleos y crecimiento para nosotros mismos. Al final del día tenemos que empezar a preocuparnos por nosotros mismos, como ciudadanos y como empresarios y como pagadores de impuestos. También tenemos que ser más observadores de en qué se pagan los impuestos. O sea, Fernando, ¿En qué se gastan? En resumen, en síntesis, ¿tú estarías en contra de gravar las herencias? No necesariamente, siempre y cuando se presentara una legislación que analizara de manera completa la problemática que existe en las empresas familiares, porque este impuesto afecta y grava directamente a las empresas familiares, ¿sí? Uh-huh. Y al patrimonio de las familias que durante muchos años fueron trabajando y fueron generando. No podemos, como les digo, adoptar una legislación
por presión extranjera a medias, como ya lo hemos hecho con otras legislaciones, como la ley de lavado de dinero, como la ley de protección de datos, que son legislaciones que nos han impuesto los organismos internacionales. Esta ley de la herencia también es una recomendación de la OCDE. Y como tal tenemos que decir, bueno, sí conviene porque vamos a como país, recaudar muchísimo dinero más. Sí, pero no afectemos a las empresas familiares, porque eso también en el ámbito internacional se cuida y lo estamos dejando fuera de contexto. Y eso no lo recomienda la OCDE, de cuidar a las empresas familiares. No lo recomienda, nada más estamos adoptando la necesidad de gravar las herencias, pero entonces mi sugerencia a los legisladores que vayan a votar o a rechazar este proyecto es: está bien, vamos a cuidar a las empresas familiares, vamos a establecer un marco que les permita crecer, ¿sí? Que les permita certificarse, que les permita sistematizar sus procesos para que sean un motor y un impulsor de la economía nacional, ¿sí? Las empresas familiares son el 53% del Producto Interno Bruto. Es la máquina que produce dinero en el país. Muy bien, Fernando, todo pues muy interesante. No habíamos, bueno, cuando menos yo no había observado este ángulo de la información de este impuesto a las herencias y el impacto que podría tener. Dará mucho de qué hablar, yo creo que próximamente, y habrá que ver ya cuando entre la nueva legislatura, ya pues prácticamente a 10 días, a ver si ya Morena dijo que no va a ser. No está dentro de la agenda legislativa, no es prioridad. Sin embargo, habrá que ver qué determinan. ¿Algún punto de contacto, Fernando? Mi correo es todd@ftr.mx. Gracias, Fernando Todd.